¿Alguna vez habrás oído hablar de estas mujeres bellas que viven en las profundidades de los mares, las sirenas? ¿O habrás escuchado de estas misteriosas casas donde ocurren hechos perturbadores? ¿O de estas mujeres que han vivido episodios de sus vidas y deambulan horas de la madrugada, como la Llorona? ¿De estos barcos fantasmas que desaparecen en las profundidades de los océanos? ¿De estos seres diminutos que asustan a mucha gente, los duendes? ¿O de los personajes que fundaron nuestro imperio? Muy bien. Cachiche, que quiere decir lugar o tierra salada, es un pequeño pueblo que se encuentra en Ica, Perú. Desde épocas pasadas, este lugar ha sido considerado como sinónimo de hechicería para muchos peruanos, debido a las historias que se cuentan allí. En la época colonial, la Santa Inquisición ordenaba quemar a aquellas personas que se encontraran culpables por brujería, a aquellos que la practicaran. Es por eso que muchos brujos y brujas migraban de Europa hacia el Perú. En uno de esos viajes, una disputa hizo que los brujos se dividieran en dos grupos. Los varones se ubicarían al norte del país, en Huancabamba, conocida por su laguna Las Huaringas, y las mujeres se ubicarían al sur, llegando así a Cachiche. Los iqueños decían que aquellas mujeres tenían un contacto muy profundo con lo espiritual, con lo místico, y que poseían poderes sobrenaturales usados principalmente para eliminar aquellos males del cuerpo, para hacer amarres de amor, entre otras santerías. También decían que cuando una de esas brujas fallecía, su cuerpo se desvanecía y se volvía parte de la arena del desierto que protegía a la ciudad. La bruja más conocida y famosa del pueblo de Cachiche fue, sin lugar a dudas, Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, una bruja que no hacía daño a las personas, que practicaba la magia blanca para curar. Es por ello que a nivel nacional e internacional se le conoce como la Doctora Corazón. Sus amarres eran muy populares. Fernando León de Vivero, quien ocupó 5 veces la presidencia de la Cámara de Diputados de Ica, tuvo muchos problemas para hablar cuando tenía 15 años de edad. Afortunadamente, llegó a las manos de Julia, quien lo curó del todo. El joven ya no hablaría entrecortadamente, y por si fuera poco, Julia también le dijo que iba a llegar a ser un gran profesional en el futuro, y acertó. Es así como las brujas de Cachiche se hicieron muy conocidas. En Cachiche también se encuentra la palmera de 7 cabezas, la cual puedes apreciar en la foto que aparece en pantalla. Tiene forma de un pulpo gigante con palmeras que se introducen en el suelo y vuelven a salir. Existen diversas leyendas en torno a esta palmera, pero la más conocida es la que dice que la bruja Julia Hernández predijo que Ica se hundiría cuando crezca la 7ª cabeza de dicha palmera. Por eso, todos los años se deben cortar para que nunca termine de crecer. Lamentablemente, en enero de 1998 se cumplió la predicción. El río se desbordó y hubieron miles de personas que resultaron damnificadas por este acontecimiento. Se asegura que en aquel año no se cortó la 7ª cabeza de la palmera y desde ese día no han dejado de hacerlo. Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz, falleció a la edad de 101 años debido a un paro cardíaco. Al fallecer, Fernando León de Vivero construyó un monumento para que todos recordaran a la bruja que le devolvió el habla, a la bruja de Cachiche, que siempre embrujó por su belleza y tanto significó en el proceso de nuestra cultura. Esta inscripción se encuentra en una roca junto al monumento. La estatua de la bruja está compuesta por un búho, el cual es sinónimo de conocimiento y sabiduría. A la izquierda de la bruja, una calavera que significa hechicería y esoterismo. Asimismo, sus brazos están en forma de V, que significa victoria y veneración.
Hoy en día aún se practica la magia blanca en Cachiche. La séptima cabeza se sigue cortando para que la ciudad de Ica no sufra la predicción de la bruja otra vez. Y los residentes afirman que aún se escucha el canto de Julia bendiciendo sus tierras y aterrando a quienes vayan a dañar al pueblo. Algunos han confesado haber visto andando a la bruja y desaparecer a los pies de la palmera de las 7 cabezas. El día de hoy hablaremos de las leyendas, estos textos cortos que cuentan hechos reales, fabulosos, adornados con elementos fantásticos de nuestro folclore. Tenemos el concepto de leyendas, narraciones breves que se transmiten de forma oral o escrita, cuyo propósito e intención es explicar los hechos, tradiciones y costumbres de un pueblo de forma sobrenatural o fantástica. Este tipo de relatos se caracterizan por formar parte del folclore y tradiciones de un pueblo determinado. Vamos a hablar de las características de la leyenda. Pertenecen a la tradición popular de un pueblo. Presentan la tradición oral, contada de una forma oral o escrita. Pertenece, en este caso, su narración va a ser en prosa, perteneciente al género narrativo. Es una mezcla de la realidad y de la fantasía. Tienen un fin didáctico, enseñar a cómo actuar. Es una mezcla de la realidad y de la fantasía, utilizando elementos fantásticos o sobrenaturales. Su origen es histórico y en este caso también algunas suelen ser anónimas. Vamos a ver cuáles son los elementos de una narración. Todo texto narrativo presenta sus elementos. Tenemos el narrador, ¿no? Que puede ser en tercera persona, aunque algunas veces puede ser un narrador testigo o incluso protagonista, relatado en primera persona. Los personajes, ¿quiénes son? Seres reales que algunas veces se enfrentan con seres sobrenaturales. Tiempo y espacio lejano, pero de una época determinada. La acción, seres reales que enfrentan tareas muy difíciles, prodigiosas o misteriosas. Ahora sí, conocemos las clases de leyendas. Tenemos muchos tipos: religiosas, escatológicas, etiológicas, locales, urbanas y rurales. Vamos a conocer las leyendas etiológicas. Aquí estas leyendas aclaran el origen de los elementos inherentes a la naturaleza. Nos hablan del origen de los ríos, de los lagos y las montañas. Las leyendas escatológicas tratan sobre temas finales como la muerte, creencias y doctrinas referente a la vida de ultratumba, muerte, juicio final, fantasmas. Leyendas históricas o clásicas hacen parte de la historia de la humanidad, ya que en ellas se edificaron los más grandes misterios de los pueblos griegos y romanos. Las leyendas míticas se usan a los seres y fuerzas sobrenaturales para explicar los fenómenos. Leyendas religiosas son historias de justos y pecadores, pactos con el demonio, episodios de la vida de santos, así como también retratan la vida de personajes santificados por devociones populares, pero no hacen parte de los santos aceptados por la Iglesia Católica. Las leyendas urbanas se basan en personajes urbanos, como lo dice su nombre. Por lo mismo, las leyendas urbanas siempre ocurren en ciudades o pueblos los cuales conocemos.